Hermoso es estar en la presencia del Señor. Qué hermoso es poder buscar de Dios día a día, mañana tras mañana, y poder recibir de Él todo lo que el Señor prepara para nuestras vidas. Quiero que prepares tu corazón. Si tú eres alguien que le gusta estudiar la palabra, si tú eres alguien que le gusta aprender de las escrituras, quédate en este momento y recibe de parte del Señor lo que Él nos va a hablar en esta hora. Por eso quiero que vayas al libro de Apocalipsis y vamos a observar el capítulo 1, el verso 16. Apocalipsis 1, verso 16. Dice la preciosa palabra del Señor así: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Amén y amén. En esta visión gloriosa que está recibiendo el apóstol Juan allí en la isla de Patmos, él había sido llevado allí desterrado a causa del evangelio y se encontraba pues allí solo, ¿cierto? En ese momento nuestro Señor Jesucristo le da esta revelación grande, y en lo que él está viendo, en este contexto bíblico, el Señor se está manifestando a la vida de él, y Juan da la descripción exacta de cómo veía al Señor. La palabra dice entonces que tenía en su diestra 7 estrellas. Esas estrellas aquí dentro de la palabra, dentro de la escritura, hace referencia a las iglesias, principalmente a los ángeles, a los pastores de las 7 iglesias que tú encuentras a partir de Apocalipsis 2, ¿sí? También dice la palabra que de su boca salía una espada aguda de 2 filos, que está mostrando entonces aquí la escritura, lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada aguda de 2 filos. Dice que salía de su boca. Es una referencia directa que era la palabra que salía de la boca de Dios. Y habla finalmente y dice que su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza, dándonos a conocer la santidad, de que realmente Juan ni siquiera podía mirarle fijamente a los ojos a causa de la santidad que daba el Señor y mostraba, y obviamente tiene nuestro Señor en la figura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero como viste en el título de este mensaje, hoy queremos hablar acerca de esa espada aguda de 2 filos. ¿Sí? La palabra para nosotros es el fundamento de vida. La palabra para nosotros realmente es la esencia que nos fortalece día tras día. La palabra es sencillamente aquello que nos guía en el camino de la verdad. Pero entonces queremos mirar a la luz de las escrituras qué nos dice el Señor acerca de esta espada de 2 filos, ¿cierto? ¿Qué nos dice Dios acerca de su preciosa palabra? Porque mira, muchos tienen la palabra, ¿cierto? Pero no toman o no le dan la validez, no le dan el valor total que la palabra de Dios debería tener sencillamente en sus vidas. Y esto es lo que queremos mirar a la luz de la palabra. Quiero que vayas a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo 6, el verso 17. Efesios 6, verso 17. Mira lo que dice acá la palabra. Y tomad el yelmo, dice aquí la palabra, está bien, Efesios 6:17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué me está mostrando acá la escritura? La palabra me está dejando ver cuando el apóstol Pablo hace referencia a la armadura de Dios. Y en este texto que acabamos de leer, pues nombra el yelmo de la salvación. El yelmo era un casco que protegía a los guerreros de la época, y obviamente el Señor dice acá sobre ese yelmo que lo coloquemos sobre nuestra cabeza precisamente para protegernos de los dardos de fuego del maligno, de todo pensamiento. Pero el mismo contexto habla y dice que es necesario también tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Acá hay algo importante. La palabra me está diciendo que es la espada del Espíritu. Eso que me deja ver que hay otras espadas, ¿sí? Los romanos
¿sí? En el Imperio Romano se utilizaban espadas. La espada por lo general tiene filo por un solo lado, ¿cierto? Pero hay espadas como la que habla el Señor acá, que es una espada de doble filo. Es decir, tiene filo por ambos lados. Cuando la palabra de Dios es dada, debe penetrar, ¿cierto? Y cortar, como lo dice fielmente la Escritura, traspasando las coyunturas y los tuétanos, es decir, penetra en lo profundo de nuestro ser. Cuando dice que corta, es que causa un efecto en nuestras vidas, un efecto donde realmente nos redarguye, nos exhorta, nos lleva a un arrepentimiento total delante de Dios. Entonces esta espada de la que habla aquí la palabra dice que es la espada del Espíritu. Eso me llama mucho la atención. Eso me deja ver que hay otras espadas, y por eso te explicaba lo del Imperio Romano, que hay espadas que se utilizan por el hombre. Espadas que son palabras que salen de las bocas de los hombres, pero que no es precisamente la espada del Espíritu. La espada del Espíritu es algo que proviene directamente del corazón de Dios. La palabra dice que toda la escritura es inspirada por Dios, toda, absolutamente toda. Desde el primero hasta el último libro que nosotros encontramos, nos damos cuenta fielmente allí que toda la escritura ha sido inspirada por Dios, que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir estos libros, pero es la palabra de Dios, no es la palabra del hombre. Y como la palabra nos lo muestra acá, la espada del Espíritu es diferente a la espada que puede utilizar el hombre, porque el hombre puede osar utilizar de palabras que cortan, que hieren, pero no es una herida para que sea sanada. ¿Sí? La palabra también nos dice que el mismo que hirió, ese vendará, ese curará. Que está mostrando la palabra, que Dios envía su palabra, ¿cierto? Esa palabra penetra en nosotros, causa una herida, pero es una herida para arrepentimiento, para que Dios pueda sanar fielmente nuestros corazones. Eso es lo que Dios está mostrando acá. Entonces, ojo con lo que te estoy diciendo. La palabra me está mostrando que es la espada del Espíritu. Y confirma y dice que la espada del Espíritu es la verdadera palabra de Dios. Entonces es importante que esa espada del Espíritu realmente esté en nuestros corazones, no que esté acá. La palabra de Dios debe estar acá, debe penetrar en nuestro corazón, debe causar un efecto en nuestros corazones. Otro término, mira en Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo 4, el verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Ojo con esto. La palabra de Dios es viva. La palabra que realmente cobra fuerza y que es eficaz, que causa un efecto, es la palabra de nuestro Señor. Es la verdadera palabra. Entonces, ¿qué pasa? Lo que te decía anteriormente, cuando esa palabra penetra, tal vez hiere, tal vez daña, tal vez confronta, pero va a ser algo eficaz. Va a ser algo que nos va a colocar frente a un espejo donde nos vamos a ver realmente cómo estamos, porque eso es lo que causa realmente la palabra. ¿Sí? La palabra de Dios no fue dada para consentirnos, para sencillamente que podamos vivir en lo que a nosotros nos parece bien cuando delante de Dios es algo incorrecto. La palabra de Dios es dada, es viva y como es viva, ¿cierto? Causa un efecto que es eficaz para nosotros, para el que verdaderamente quiere venir a los pies de Cristo y dejar que el Señor haga obra grande sobre su vida, pues esa palabra causará un efecto grande en el corazón de esa persona. También dice aquí en la escritura que es más cortante que espada de dos filos. Entonces volvemos a la referencia. Dice es más cortante. Si lo miramos desde el punto de vista humano, esa espada, ¿cierto? Humanamente de dos filos, obviamente va a cortar. Pero aquí la palabra me está diciendo que es más cortante. O sea, la palabra de Dios siempre va más allá. Por eso es tan importante, mi amada,
que tú no te apartes de la verdadera palabra de Dios. Por eso es tan importante que tú te deleites realmente en la palabra del Señor, que no ames la palabra de los hombres, sino realmente te deleites en la palabra del Señor. Esa es la que va a cambiar, esa es la que va a transformar tu vida realmente, esa es la que va a causar un efecto grande y poderoso sobre tu vida. Dice que penetra hasta partir el alma. ¿Por qué hasta partir el alma? Porque en el alma están los sentimientos, las emociones, lo que te comunica contigo mismo. Y cuando esa palabra logra penetrar, dice acá, parte el alma. O sea, quebranta eso, es decir, esos vacíos, esa soledad, esa depresión, esa amargura, esa tristeza, eso el Señor lo quiebra y lo lleva a que el alma anhele el reposo de Dios, a que el alma realmente anhele la búsqueda del Señor, a que el alma anhele buscar a través de la palabra una comunión genuina con Dios. Por eso ni tú ni yo nos podemos apartar de la verdadera palabra. Ámala, deleítate en ella, deleítate en personas que te la enseñen, hermanos en los cuales tú puedas ser instruidos a través de la palabra. Es algo que el Señor nos dejó y es algo tan hermoso. Cuando esa palabra entra, entonces parte el alma, porque vuelvo y te repito, en el alma es lo que te comunica contigo mismo. Y cuando tú entiendes lo que está pasando allí en tu alma, eso te lleva entonces a buscar a Dios, a depender de Dios y a anhelar la preciosa palabra del Señor. Pero también dice que parte el espíritu. ¿Cómo así? Antes de recibir a Cristo, nuestro espíritu estaba muerto. En otras palabras, no teníamos comunicación con Dios. Así como el alma entonces te comunica contigo mismo, el espíritu te va a comunicar con Dios. Y en la manera en que tú dejas que la palabra penetre, pues tú vas a creer a lo que está escrito aquí dentro de la palabra y eso es lo que te va a llevar a tener una comunión con Dios. Eso me deja ver varias cosas. Tú puedes estar asistiendo a la iglesia, tú puedes recibir cada domingo, ¿cierto? Pero si no está causando el efecto verdadero la palabra, la comunión con Dios no la vas a obtener. ¿Qué refleja realmente que la palabra está causando un efecto? Cuando tú empiezas a tener comunión con Dios, cuando tú empiezas a orar, cuando tú no necesitas de ir a la iglesia, y no quiero que me malentiendas, para tener una comunión con Dios. O sea, todos los días tú debes estar orando, todos los días debes estar teniendo comunión con Dios. No solamente vas a la iglesia y oras ese día, todos los días. ¿Por qué? Porque la palabra está causando un efecto grande y poderoso en tu corazón. Entonces no solamente parte el alma, también el espíritu, pero dice aquí que las coyunturas y los tuétanos. ¿A qué está haciendo referencia esto? A todo lo que une nuestro cuerpo. O sea, no es solamente el alma, no es solamente el espíritu, sino en nuestro cuerpo en totalidad. Algo empieza a pasar. Entonces te lo voy a describir de esta manera. Si tú sabes que tus ojos están siendo ocasión para el pecado, en la medida en que tú lees la palabra, tú vas a empezar a guardar tus ojos de mirar lo que no es. Si tú sabes que tus oídos, por escuchar cosas que no provienen del Señor, te están haciendo pecar, entonces en la medida en que lees la palabra y dejas que la palabra penetre a tu vida, tus oídos ya solo son sensibles a las cosas del Señor y solo quieres recibir de Él y vas a dejar de escuchar todo lo que contamine. Ahí empezamos a hablar de los chismes, de las murmuraciones. Entonces tus oídos ya no quieren escuchar eso porque saben que es algo que va en contra de la voluntad de Dios. Tu boca de la misma manera no va a hablar en sus propias fuerzas, no va a hablar lo que ella creía. Su boca va a empezar a hablar lo que el Señor ha dicho. O sea, tu boca se va a convertir en un puente transmisor de la palabra de Dios, porque de tu boca solo va a empezar a salir la palabra de Dios, la palabra del Señor, porque como tú la estás leyendo, como tú estás intimando con Dios, entonces lo único que saldrá por tu boca es lo que el Señor te ha dicho. Tus manos dejarán de hacer lo malo, tus pies ya no correrán presurosos hacia el mal. Ahí es cuando la palabra realmente está causando un efecto grande y poderoso sobre nuestras vidas. También dice aquí que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En otras palabras, lo que está diciendo es que la palabra nos deja al descubierto totalmente. O sea, no hay nada oculto delante de Dios. El Señor lo conoce absolutamente todo.
Por eso tú puedes ver en la iglesia que el pastor está predicando y pareciera que él conociera tu vida, pero no es el pastor el que la conoce realmente es el Señor. Él sabe lo que está hablando, él sabe lo que tú estás viviendo, las consecuencias que has tenido en tu vida, qué ha pasado a causa del pecado, y es Dios transmitiendo su palabra. Por eso la palabra nos confronta y nos deja ver frente a ese espejo. ¿Cuál es el objetivo? Que la palabra realmente cambie nuestra manera de vivir. En otras palabras, si tú eres cristiano, si tú vas a la iglesia, pero definitivamente tu vida no ha cambiado, entonces es porque la palabra de Dios no ha penetrado en tu vida. No porque la palabra no tenga poder, sino porque tú mismo de tu corazón no le has permitido al Señor realmente que Él empiece a hacer la obra. Ahora, entendiendo esto, ¿por qué debo cargar la espada? O sea, ¿por qué es necesario tener la palabra de Dios en mi vida? Quiero que vayas conmigo a Nehemías, el capítulo 4, el verso 17. Nehemías 4, verso 17. Mira lo que dice la palabra. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Cuando llegó el pueblo a reedificar los muros de Jerusalén después de la cautividad en la que ellos habían estado, el enemigo, el mismo diablo, a través de dos hombres que se llamaban Tobías y Sanbalat, intentaron detener la obra. Pero ellos estaban convencidos de que tenían que seguir adelante, de que la reconstrucción de los muros se tenía que dar. Y ahí llegamos a este pasaje. Dice que los que edificaban el muro, ¿cierto? Los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban y en la otra, y en la otra mano, perdóname, tenían la espada, ¿cierto? Es decir, con una mano trabajaban en la obra y con otra mano llevaban la espada. El enemigo siempre va a intentar detener la obra de Dios, primeramente en tu vida, en el ministerio, en lo que el Señor te haya entregado, en tu familia, con tus padres, con tus hijos. Satanás siempre va a intentar detener la obra. Pero si yo veo este pasaje, me doy cuenta de lo que el Señor nos insta, y a lo que el Señor nos insta sencillamente es a continuar trabajando, a continuar haciendo lo que Dios nos ha enviado a hacer, pero no puedo soltar la espada. Y aquí esta espada obviamente era para defenderse, pero si lo miramos desde un punto de vista espiritual, tú no puedes dejar la palabra de lado. La palabra siempre la debes cargar. Y cuando digo cargar no es llevar tu Biblia a todo lado. O sea, cargarla es llevarla siempre en tu corazón. Estar consciente de que el Señor siempre va contigo. Porque Satanás intentará detener la obra. Satanás intentará detener el propósito de Dios sobre tu vida. Cuando tú sigues leyendo el libro de Nehemías, te darás cuenta que ellos lograron construir o reconstruir los muros de Jerusalén, levantaron la obra, pero porque no se dieron por vencidos. En el momento en que tú vienes a los pies de Cristo, tú te conviertes en un objetivo militar para Satanás, es decir, él va a tratar de destruirte. Él va a tratar de cumplir su ministerio, robar, matar y destruir. Pero Cristo vino para que tú tuvieses entonces vida y vida en abundancia. Me debo tomar de la mano del Señor. El hecho de que tú estés cerca de Dios, de que tengas la palabra, no quiere decir que Satanás se va a quedar quieto y no va a atacar. No, él va a atacar porque es un enemigo real, porque él te va a querer sacar del camino. Por eso carga la espada, como dice aquí la palabra. Voy a volverlo a leer, verso 18. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban. Ceñida a los lomos, tiene que estar cerca de ti. La palabra tiene que estar lo más cerca a tu corazón posible. Buscar del Señor día tras día. Debes leer la palabra todos los días. Todos los días. No te preocupes por leer muchos
pasajes, muchos versículos. Preocúpate más bien por entender lo que el Señor te está hablando día tras día, porque no sirve de nada que tú leas 10, 20 capítulos en un día si al final no reflexionaste sobre lo que el Señor habló. Es mejor que de eso poco leas y releas y vuelvas a leer 5, 10 veces hasta que el Señor te haga entender fielmente lo que está allí en la palabra. En Mateo 26, la palabra dice lo siguiente, Mateo 26, verso 51, ve allí conmigo. Dice la escritura así: pero uno de los que estaban con Jesús extendiendo la mano sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada, ¿qué dice la palabra? Perecerán, ¿cierto? Y dice el verso 53, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Este momento cuál es? El momento en que van a arrestar a nuestro Señor Jesucristo, que Judas le había entregado, y vienen obviamente a arrestarlo. Cuando llegaron sencillamente donde estaba Jesús, Pedro saca su espada y hiere la oreja de un hombre llamado Malco. Le cortó la oreja. O sea, la actitud de Pedro fue tomar la espada del hombre. En otras palabras, lo que te quiero enseñar en esta hora es que tú debes utilizar la espada de la manera correcta, no humanamente. El Señor mismo le exhortó y le dijo: es que tú no crees que yo no puedo orar a mi Padre y que Él en este mismo momento enviaría 12 legiones de ángeles. O sea, el Señor le estaba mostrando: lo que tú debes hacer es buscar a mi Padre. No hagas las cosas en tus fuerzas. La palabra de Dios es la que tiene poder. No son las fuerzas humanas. Muchos utilizan de la espada humana para herir, para dañar, pero la espada debe ser la palabra de Dios. Tú no vas a traer una vida a los pies de Cristo, ¿sí me entiendes? Por las muchas palabras que tú le digas. ¿Sí? Porque le digas: es que usted es un pecador, es que usted está lejos de Dios. Así esa persona, créeme que no va a llegar a Cristo. Pero si tú usas la palabra de Dios, la espada de Dios, y le hablas así conforme el Señor nos enseña en la palabra, mostrando sus errores, sus faltas, sus pecados, pero haciéndolo de la misma manera con amor, te aseguro que el Espíritu Santo obrará en esa vida, porque el Espíritu Santo finalmente será el que convencerá de pecado, de justicia y de juicio, y dará la fe para creer en el Hijo de Dios. Entonces es necesario que tú le permitas al Señor usar tu vida. Aquí Pedro se equivocó totalmente. Aquí Pedro dejó salir su carnalidad, pero el Señor le dijo: las cosas no son así. Muchos están utilizando equivocadamente la espada de Dios, la palabra del Señor. Pensamos que la palabra de Dios es solamente para dar azotes y azotes a todo el mundo, y tampoco es de esa manera, mi hermano, porque la gente necesita recibir a Cristo, ver el Dios que también ama, restaura. En un texto muy conocido, segunda carta a Timoteo 3:16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil, ojo con esto, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuál es el fin de las escrituras? Ahí está: que el hombre de Dios llegue a ser perfecto, que esté preparado para toda buena obra. Y la misma escritura me deja ver acá que la palabra es útil para enseñar. O sea, Dios nos enseña a través de su palabra. Los que tienen hijos y me están escuchando en estos momentos, hay momentos en que tenemos que corregir a nuestros hijos, hay momentos en que tenemos que usar de la vara, pero también hay momentos en que podemos sentarnos con ellos, dialogar, enseñarles sobre la vida, sobre cosas que ellos no conocen. Si yo lo hago como padre, si tú lo haces como padre, ¿tú no crees que nuestro Padre en los cielos también lo hace con nosotros? ¿Cuál es el problema entonces que cada uno de nosotros tiene? Que no nos dejamos enseñar por Dios. Por eso te decía que no son solamente azotes. Hay momentos, pero Dios también nos enseña de una manera diferente. Si yo miro los evangelios,
El Señor enseñaba con amor, aun cuando estaba confrontando, obviamente, a los fariseos sobre su pecado, sobre su maldad, pues el Señor les habló fuerte, pero esa fuerza con las que Él les hablaba también era con amor, como diciéndole arrepiéntanse. Ustedes son sepulcros blanqueados y obviamente yo creo que el tono de él subía, obviamente enardecido por el pecado, pero de la misma manera con amor les hablaba para que ellos viniesen al arrepentimiento, porque él ama absolutamente a todos. Hay que dejarnos enseñar por Dios. Hay que dejarnos redarguir porque la palabra también sirve para eso. Redarguir es cuando el Señor habla nuestras vidas y allí en lo profundo de tu alma tú sientes, sabes y eres consciente de que esa palabra es para ti. Es que no podemos escapar a la palabra de Dios. La palabra de Dios es dada y cuando el Señor habla algo, tú lo sientes inmediatamente. Tú sabes que esa palabra proviene de Dios y es para ti. Y ahí tú te sientes redarguido. Cuando te sientes redarguido es que esa palabra te lleva a ejecutar un cambio sobre tu vida. Un cambio que no va a ser en tus propias fuerzas. Va a ser un cambio que va a ser guiado y dirigido por el Espíritu Santo. O sea, tú te vas a someter a la voluntad del Señor, a lo que Él realmente quiera obrar en tu vida. Por eso la palabra dice ahí para corregir. Corregir es tomar otro camino. Corregir es sencillamente dejar ese camino y venir a este otro que el Señor me está mostrando. Y me va a instruir en justicia. Cuando hablamos de justicia hablamos de verdad, hablamos de equidad. El Señor me va a llevar hacia su justicia, no la justicia del hombre. Por eso es tan importante que tú a la luz de la palabra veas lo que Dios te dice. Los hombres podemos hablar muchas cosas, pero ¿qué dice Dios? Aquí lo que nos importa es lo que Dios diga, no lo que nosotros digamos. Eso es lo que realmente importa. En el Salmo 149, ve allí conmigo. Salmo 149. El verso 1 dice lo siguiente. Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alegres Israel en su hacedor. Los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, él cantemos, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Regoncíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos. Qué interesante. El Salmo está hablando de esa alabanza, de ese gozo, de todo eso. El salmista llega y dice esto: exalten a Dios con sus gargantas y espada de dos filos en sus manos. Eso me deja ver, va unida a esa gloria, a esa honra, a esa alabanza que el Señor eh, tiene que recibir. Así como lo veamos en el libro de Nehemías, que no soltaban la espada debe permanecer en todo momento. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que el cántico realmente que llega al corazón, a la presencia de Dios, es la palabra del Señor. Es la palabra cantada, es la palabra alabada, es la palabra exaltada. Ahorita hay muchos cánticos, pueden ser muy hermosos, pero te hago una pregunta: ¿cuántos de ellos hablan de Jesús? ¿Cuántos de ellos hablan del Padre, del Espíritu Santo? ¿Cuántos de ellos están glorificando realmente el nombre de Dios? La espada de Dios tiene que estar en nuestra boca aún para alabar y exaltar a Dios. Por eso el Salmo 23, ¿cierto? Conocemos una melodía que sacaron: el Señor es mi pastor. Ese es un cántico que llega a la presencia de Dios. ¿Quién fue el autor de ese salmo? Pues el rey David. Ya estaba escrito, solamente le colocamos una melodía, una música, pero esos son los cánticos que llegarán a la presencia de Dios, los que son de acuerdo, conforme, basados en la palabra de Dios, ¿cierto? Cuando seguimos mirando las escrituras, mi hermano, vamos a encontrar mucho relacionado acerca de la espada. Pero quiero terminar con esto. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 14. Segunda carta a Timoteo 2, 14. Mira lo que dice la escritura. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor,
a que no contiendan sobre palabras, la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien que la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y allí tú puedes seguir leyendo en tu casa. Lo que quiero decirte con esto es que reconociendo que la espada es la palabra de Dios, yo debo seguir el consejo que me dice acá, que debo usar bien la palabra de verdad. La palabra de verdad obviamente es Cristo a través de las escrituras y que la debo usar conforme está escrita, que no me puedo meter en vanas y profanas palabrerías, discusiones, cosas que no proveen. Eso es lo que yo debo evitar. Yo lo que debo es proclamar las buenas nuevas de Jesucristo. El Espíritu Santo es el que dará esa fe para creer, pero que la palabra sea el fundamento de vida en tu corazón. Ama, deleítate en la palabra del Señor, busca al Señor día tras día, lee la palabra. Si hay algo que no entiendes, pregúntale a otros que te puedan ayudar para que todos unidos, ¿cierto? Como un cuerpo en Cristo podamos entender claramente lo que Dios quiere y desea para nuestras vidas. Quiero que oremos en esta hora y le demos gracias al Señor por su preciosa palabra, porque realmente su palabra es vida para todos nosotros. Padre, hoy damos gracias a ti, Señor, por habernos dado tu palabra, Señor, por esta espada de dos filos, Señor. Te doy toda la gloria, te doy toda la honra a ti en estos momentos. Y te pido que haya un pueblo, Señor, obediente, sumiso, sujeto a la voluntad tuya, Señor, conforme está escrito. Que la palabra sea un deleite para todos nosotros. Que día tras día podamos buscar, Señor, a través de tu palabra, tu consejo. Que seamos guiados e instruidos por tu Santo Espíritu a la luz de las Escrituras. Llévate toda obra de hombre, toda palabra de hombre, quita todo engaño, todo velo que el enemigo intente colocar, Señor. Apártanos de profanas y vanas palabrerías, de discusiones, de contiendas, y que la palabra, Señor, sea luz para nuestras vidas. Que a través de tu palabra muchos puedan venir, Señor, al reino de la salvación, Señor. Que la salvación en Cristo Jesús sea afirmada en muchos, Señor. Que día tras día, Señor, anhelemos, Señor, esos atrios de tu presencia con la enseñanza que tú tienes para nosotros a través de las Escrituras. Hoy yo bendigo cada vida, Padre, y te pido que la preciosa paz tuya que ha estado en todo este momento, Señor, permanezca durante todo este día con nosotros, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Mis amados, que la palabra de Dios siga siendo el fundamento, la roca de fortaleza en tu vida. No te apartes de ella, léela, estúdiala, escudriñala y verás cuán grandes verdades encuentras allí. Lo más importante, encontrarás el amor de Dios para ti, para siempre. Te mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga. Comparte este mensaje con otros para que la palabra de Dios llegue a muchas más vidas y a muchos más corazones. Un abrazo, Dios te bendiga. Nos vemos mañana a 10 de la mañana para nuestro servicio dominical, para alabar y exaltar el nombre del Rey que vive y reina por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria por siempre. Un abrazo, Dios te bendiga.